explicar muy rápidamente, en pocos minutos, esta obra llamada La Dicha Eterna por el autor Temujin. En esta obra lo que el autor quiso expresar es jactarse de haber demostrado que puede determinarse una finalidad para un individuo, como el ser humano, cualquier individuo inteligente y con sentimientos, de manera categórica, es decir, que más allá de que la cuestión de los fines de la vida tenga componentes relativos que son incuestionables, hay un objetivo que puede determinarse como el técnicamente correcto. La determinación de ese objetivo técnicamente correcto para cualquier ser humano o para cualquier ser inteligente y con sentimientos es de lo que se trata este libro. Bueno, para empezar la tarea comienza expresando una cosmovisión que está basada en lo que la ciencia viene demostrando en los últimos tiempos. Es decir, refuta por completo, anula por completo todo el mundo sobrenatural y todas sus consecuencias. Es decir, que todo este tipo de creencias, todas, por ejemplo, la creencia de los duendes, la creencia en la astrología, la creencia en ciertas energías que no han sido demostradas, todo eso cae inmediatamente y todo al mismo tiempo. Solamente queda el mundo, el universo natural, físico. Y la respuesta la encuentra en ese universo natural y físico. Bueno, empieza a avanzar con esto. Para avanzar en la respuesta, tiene que tratar temas muy usuales en la filosofía o en el pensamiento, que son la cuestión de la muerte, la cuestión de los sentimientos, la cuestión de la eternidad. Ya que tiene una visión, digamos, científica sobre estos asuntos, el autor considera que la muerte implica, obviamente, la no continuación de la vida, es decir, el fin para siempre de una persona. También considera que los sentimientos, especialmente aquellos que hacen sentir completos y satisfechos a las personas, son suficientes para garantizarles un fin adecuado a esos seres, a esas personas. Es decir, cuando una persona está bajo el influjo de un sentimiento que le dice así me siento bien, así estoy bien, eso es más que suficiente para darle sentido al mundo. Obviamente que reconoce el carácter subjetivo, o mejor dicho, no absoluto, porque tal sentido absoluto no existe y se deduce de la visión científica del universo, pero el sentido relativo de alcanzar un estado que el autor llama dicha, pero podría ser de completitud, de suficiencia, se puede demostrar que es más que suficiente, que no tiene ningún tipo de problema en el mundo real para decir, bueno, la vida de esas personas, de esa persona, de esos seres, tiene pleno sentido para ellos y no hay nada en el mundo que pueda destruir eso. El autor se ve obligado a afirmar, aunque sabe que no es una demostración absoluta de que la vida es mejor que la muerte. Si la vida es mejor que la muerte y la muerte es el fin para siempre de la persona en primer lugar tiene que evitar la muerte. Esto es, digamos, común en varias filosofías. Se ha expresado, la cuestión de la eternidad se ha expresado, o de continuar la vida, se ha expresado de diversas formas. Pero digamos que es un primer paso. Digamos, que haya un fin para una persona que está constituida para seguir viviendo y seguir viviendo en un estado de bienestar,
de satisfacción de dicha, claramente eso no tiene sentido. Entonces, la prolongación indefinida, después diremos otras cosas más sobre esto, pero bueno, en principio la prolongación indefinida de la vida como fenómeno físico es una cuestión fundamental del fin. La otra está en que esa existencia sea en un sentimiento que le otorgue a esa persona, a ese grupo de personas, sean humanos u otra cosa, el sentido de una satisfacción y de completitud. Juntando ambos aspectos, el autor dice que la respuesta técnica al fin de la vida para cualquier criatura en cualquier lugar del universo, como el ser humano, no puede ser otro más que la prolongación de la existencia en un estado de completitud, y que eso debe hacerse obviamente dentro de las leyes de la física, es decir, que no se logra con energías misteriosas o composiciones supernaturales, sino que debe lograrse sí o sí en el campo de la materia, de la energía, de las interacciones entre la materia y la energía y las fuerzas de la naturaleza. Es decir, que el objetivo de esos seres sería, a través de las leyes de la naturaleza, la física, la química, sus interacciones, sus fuerzas fundamentales, lograr persistir y que esa persistencia, esa vida, sea en un estado de completitud o de dicha. Una de las formas, obviamente como esto es filosofía, muchas veces no está conectado con la cotidianidad, digamos, pensar en que el fin de cualquier persona tiene que ser la prolongación indefinida de la vida en un estado de dicha, no está conectado con los problemas cotidianos de las personas, pero bueno, eso obviamente a muchos aspectos de la filosofía no le importa, porque de eso se trata, de filosofar sobre esas cosas. Acá lo que importa es la respuesta técnica, que después tendrá repercusiones sí sobre la cotidianidad. Entonces, ya dentro de la cuestión de si es correcto decir, pensar, expresar que el fin de cualquier ser humano, persona inteligente, con sentimientos, etc., tenga que ser la dicha eterna o la prolongación de una existencia indefinida en un estado de completitud. Bueno, hay un experimento mental muy simple para demostrarlo. Hay refutaciones, en realidad hay intentos de refutaciones que no terminan de comprender esto. Por ejemplo, alguien dirá, no, pero la eternidad tiene problemas porque la gente se cansaría, porque habría sobrepoblación, porque se aburriría, porque, bueno, digamos que obviamente estamos diciendo que alguien existe en un estado de completitud, no siente hastío, no siente cansancio, no siente aburrimiento, no siente, digamos, lo que siente es la gana de seguir viviendo en ese estado y de mantenerlo indefinidamente, con lo cual todas las refutaciones vinculadas a la vida humana más inmediata que conocemos, esos problemas no ocurren. Y hay elementos físicos para pensar que podrían no ocurrir. Obviamente que pensar en un cuerpo biológico como el nuestro, por eso un poco la imagen de la tapa, es difícil porque uno se levanta un día con un problema y otro día con otro, y digamos que el cuerpo humano no es estable. Pero si asumimos, y una tecnología lo podría tener, que hay un control integrado de un cuerpo humano u otro, entonces el mantenimiento de ese cuerpo en un estado de bienestar interno podría ser físicamente posible y se ve con mucha claridad. Luego mantener ese estado. Casi todas las objeciones se responden de manera casi tautológica, es decir, si asumimos que hay una persona, un ser, una criatura o un grupo, porque tampoco se trata de algo que tenga que ser solo, si el objetivo se piensa como individuo, pero se puede hacer en conjunto. Si se piensa un ser que está plantado en la existencia, digamos, hace millones de años, 100.000 años, 2 millones de años, 50 millones de años, 1.000 millones de años, viene y le dice, pero no te cansás de existir, o le dice, pero no te bajonea el sinsentido absoluto del universo, cuestión que el autor admite en el libro, o no te bajonea la soledad, o no te bajonea estar flotando en el universo. Y obviamente la respuesta de ese ser o de ese grupo de seres sería, y mira,
estoy viviendo hace 50.000 años, 100.000, 2 millones de años, 500 millones de años o 1.000 millones de años en un estado de dicha, de satisfacción, claramente eso no tiene importancia. Sí, esa persona se podría dar cuenta de esos problemas, o no serían problemas, de esas cuestiones, de esos asuntos, podría estar completamente al tanto del sinsentido absoluto del universo, de una aleatoriedad de fondo, como dicen la física cuántica, y de todo ese tipo de la existencia de un Dios, inexistencia de un Dios, o de sufrimiento de seres en distintas partes del universo, podría estar completamente al tanto de todo eso. Pero si tiene un sistema físico, digamos cuerpo, lo que sea su cuerpo, que podría ser el tamaño de un sol, de una bacteria o de un planeta, o de una montaña, o del tamaño como es un cuerpo actual humano. Si ese cuerpo se mantiene y se mantiene y se mantiene y se siente bien, se siente dichoso, se siente completo, no hay claramente a los efectos prácticos ninguna objeción a ese objetivo, y no hay tampoco ninguno mejor, porque ¿qué mejor objetivo que vivir indefinidamente en un estado de máxima satisfacción? Es insuperable. Entonces el autor lo que busca con este libro es decir que encontró una respuesta técnica al famoso interrogante sobre el sentido de la vida. Y esa es que el fin de la vida humana, y no solo humana, sino de cualquier ser con sentimientos, con racionalidad, como el ser humano, debería ser, aunque no lo sepa, aunque no lo acepte, debería ser la persistencia indefinida en este universo, que es el único que hay, el universo de materia y energía, y no un universo misterioso, digamos, no comprobado, y esa existencia en un estado de suficiencia, de completitud, el autor elige de dicha. Pero bueno. Ahora yendo a lo más inmediato. Esta filosofía, si esto es correcto, ahora sí tiene repercusiones en la cotidianidad. Y el autor lo expresa muy brevemente en tan solo unas páginas. Es un libro muy corto, tiene 98 páginas. No sobra ni una palabra en cuanto a lo que el autor quiere decir. Para algunos puede ser redundante, pero digamos que es muy conciso, pero cada expresión cuenta. Si esto es el objetivo fundamental de la humanidad, y para lograr esto hay que conocer el universo de materia y energía, el único que hay, y este fin se tiene que lograr, como dijimos, dentro de las leyes de la naturaleza, dentro de las interacciones de la física, de la química, las fuerzas de la naturaleza, etc. Las repercusiones políticas son claras, y obviamente que la humanidad ya está en eso, o gran parte en eso. Tiene que ser de forma absolutamente premeditada y concienzuda, salir a conocer, a investigar, a entender todo ese manejo del mundo físico y construir una situación donde esa serie de sistemas, ese grupo de personas puedan ir logrando paulatinamente ese objetivo. Obviamente que se ve que es algo, digamos, en términos humanos actuales, algo imposible. Incluso muchos dirán, el universo tiene limitaciones físicas para la eternidad, por la ley de la entropía. Bueno, bien. Existen también formas mucho más prácticas de interpretar el libro. Uno podría decir, no hablemos de dicha eterna, hablemos de sentimiento de completitud de muchos años. Arranquemos con 1000 años, después con 50.000 años, después con 2 millones de años. Ahí sí, son pocos años en escala cosmológica y sería mucho para una conciencia como la nuestra. Y aún no lográndolo, el solo hecho de avanzar por ese camino sería correcto. Así como una persona puede tener el proyecto de ponerse una empresa y se la pone y después se muere y fue feliz y le hizo cosas por la comunidad, esto tendría como mínimo
ese objetivo, lo que dice el autor, de actuar de acuerdo a un fin demostrado racionalmente y empezar a caminar en ese sentido. Entonces, apoyar todo lo que signifique la comprensión del universo, la generación de recursos para financiar esa comprensión del universo y la implementación de esos conocimientos en productos y servicios concretos que vayan permitiendo que esos seres vivan cada vez más y mejor, es una consecuencia política muy clara que, repito, en gran parte del mundo ya se hace, en otro no, y que estaría bueno hacerlo de forma más masiva y con más enfoque, porque digamos el objetivo de la humanidad sería este y no hacer otra cosa y morir, sería caminar en este sentido. Y después, bueno, el autor responde a unas cuestiones que ya se desvían de la principal, pero que entiende que son, digamos, cuestiones que suelen surgir cuando se busca refutar este tipo de ideas. Por ejemplo, si tiene sentido dedicarse a buscar la extensión de la vida y no a disfrutar de lo inmediato y después morir. Bueno, el autor aclara que se puede disfrutar perfectamente de lo inmediato, se puede seguir yendo a bailar, a tomar cerveza, descansar, jugar, parar, tener vacaciones, y que el objetivo principal siga siendo esa comprensión física que permita, no el dominio total del universo, que podría no ser necesario, sino un dominio lo suficiente para que en una porción de universo se encastren esos individuos, se planten y puedan permanecer. Obviamente con la energía que necesiten, todo el tiempo que sea suficiente, organizando esa energía en un sentimiento, como la organiza nuestro cuerpo, cuando la energía de los alimentos la organiza en moléculas que después nos dan de distintos sentimientos, bueno, organizando esa energía para darle bienestar a esas personas y mantener ese estado indefinido, o lo máximo que se pueda, o lo máximo que permitan las leyes de la naturaleza, que sería quizá otra forma de expresarlo sin decir que esto está mal. En vez de decir la dicha eterna, bueno, la extensión de la vida hasta los límites últimos que permita la física, en un estado de completitud. Y entonces lograr eso sería lo que tienen que hacer las personas, sin la necesidad de manejar todo el universo. Aunque obviamente es previsible pensar que se tendría que conocer muchísimo sobre cómo funciona el universo y tener un dominio integrado y amplias capacidades productivas para hacer todo eso. El autor reconoce en todo momento que este fin no es absoluto, que no es un fin, es el fin que tiene igual de sentido que cualquier otro fin, en términos absolutos. Digamos, no hay parámetros, y el autor lo sabe porque parte de un esquema de pensamiento racional. Sabe que si alguien dice, yo quiero que mi vida sea caminar por el bosque y morir, y otro plantea esto, ninguno podría decir que tiene la razón desde un parámetro absoluto. Pero dentro del parámetro relativo, es decir, dentro de lo que es una persona, un sujeto con sentimientos, con racionalidad, si el autor afirma que puede demostrarse que es mejor que ese ser continúe viviendo a que perezca. Y para continuar viviendo tiene que hacer una serie de cosas que no lo haría si se dejara llevar por cualquier filosofía que no contemplara esta extensión larga de la existencia. Es interesante también destacar que, y relacionado con lo mismo, la propia teoría sobre que este es el fin correcto de la humanidad admite la inexistencia de fines absolutos y la inexistencia de una verdad absoluta en este respecto. Pero el máximo criterio de verdad que puede
proponer el autor para demostrar que un fin es mejor que otro es el siguiente ejemplo. Si alguien viene y me ofrece por este libro $1 y otro viene y me ofrece por este libro $1000 y no hay nada raro por detrás, nada, solo eso, está claro que en términos absolutos la diferencia es nada, porque ¿qué significa una diferencia de $999 comparada con el universo? ¿Y a quién le importa? ¿Y a quién le importa si una persona recibe mucho más, 1000 veces más, por un bien? No le importa a nadie y no hay parámetro para decir que una situación es mejor que otra desde una visión realmente absoluta, que sería mirando el universo o la existencia completa desde la máxima perspectiva. No, pero una perspectiva consciente, humana o no humana, pero inteligente y con sentimientos, sí podemos afirmar que entregar un bien por 1000 en vez de por 1 es la respuesta correcta. Entonces, frente a todos los fines relativos que existen, este es el fin relativo máximo, con repercusiones políticas inmediatas. Implica ser la sociedad científico-técnica con mucha energía, con muchos recursos, con mucha inversión en todos lados. Y sí, dándose cuenta que más allá de que los mercados van a ser, y lo son, fundamentales, tiene que haber un poco de objetivización e invertir en estas cuestiones que vayan haciendo posible prolongar la existencia de un cuerpo, de un sistema físico. Hoy día el cuerpo es este, mañana puede ser una locomotora, una montaña, una pequeña estrella, pero bueno, que ese cuerpo, sea cual sea, pueda seguir existiendo en un estado de completitud, solo de la mano con otros, fusionado con otros y volviéndose uno, con amigos, con animales, con familia. Eso cierra completamente. Otras cosas se vuelven importantes de esta obra, que son un poco periféricas, pero que hacen a la comprensión de lo que el autor quiso decir. Por ejemplo, la utilidad de esta idea, o si esta idea en definitiva es obvia, porque digamos uno podría decir, bueno, la existencia eterna en un estado de dicha es obvio que está bueno. Bueno, pero yo los invito a comprobar por sus propios medios, hablando con personas cercanas, que hay un montón de cuestiones que no se aceptan. Por ejemplo, de hecho, pensadores ilustres de la historia han tenido otras visiones. Han creído que el fin de la vida humana es vivir en felicidad y después morir, o adelantar la muerte con un suicidio, o buscar como una iluminación, o anular la voluntad, o ayudar a los demás, o ser para el otro. Es decir, hay un montón de criterios que no coinciden. Aparte de que, de nuevo, si ustedes consultan con sus allegados, verán que hay gente que piensa que, por ejemplo, después de la muerte hay vida, o que existen otras energías, o que existen seres absolutos que manejan el universo. Todo eso está en contra de estas ideas, digamos, no coinciden, con lo cual, si esto es cierto, tiene un valor de por sí. Otra cuestión fundamental es pensarlo en términos más prácticos. Quizá una literalidad dicha eterna sea fácil llevarlo al plano del delirio. Pero si uno dice, bueno, a partir de ahora pensemos las cosas como si el objetivo de la humanidad fuera extender la vida todo lo posible, todo lo que permite la física, y en las mejores condiciones posibles. Bueno, ahora, las leyes, los ordenamientos, las energías, las capacidades se empiezan a orientar. Es decir, se empieza a utilizar como una técnica, así como el infinito. Algunos dicen que no existe, y sin embargo el concepto de infinito se usa para resolver problemas. Se podría utilizar el concepto de existencia eterna en un estado de dicha como herramienta técnica para hacia dónde deben tender los objetivos. Entonces, al evaluar una política pública, si una es extremadamente superficial y la otra va en este sentido, esta podría ser mejor. Y por último, algo bastante importante, la compatibilidad total de esta idea
con los objetivos individuales de cada uno y con los planes de vida de cada uno en una sociedad libre. Porque no es de esas propuestas que implican que cada uno deba, digamos, renunciar a sus creencias o que deba marchar de forma regimentada detrás de una idea y trabajar bajo las órdenes de una directiva centralizada. Es algo que se puede hacer, digamos, un camino que se puede transitar manteniendo el esquema de libertades. Una forma fácil que se me ocurre de expresarlo es lo que ocurrió en la sociedad durante la pandemia del COVID en 2020. Había vida después del COVID, seguía habiendo actividades productivas, artísticas, deportivas, restringidas, pero había. Pero estamos todos de acuerdo que la humanidad estaba como organizada en torno al COVID y recibíamos a través de los diarios una serie de parámetros que nos indicaban cómo evolucionaba ese objetivo fundamental en común que teníamos, que era la lucha contra la pandemia. Entonces teníamos la cantidad de muertos por un lado, la cantidad de infectados, cómo iba el desarrollo de las vacunas y otras noticias en primera plana, y en otras planas seguía existiendo la vida, que por momentos se paró, pero después volvió. Es decir, que puede haber un objetivo fundamental comunitario de fondo que maneje la filosofía del Estado o la filosofía de muchas organizaciones y empresas, y al mismo tiempo que cada uno pueda seguir con su proyecto de vida más inmediato, más puntual, más terrenal, más realizable, que sería su proyecto, digamos, de mediano y largo plazo de vida personal, de vida humana, mientras conservamos esta filosofía de fondo, que sería una filosofía correcta y trascendental, profunda y de largo plazo, y vemos cómo evoluciona y cómo se va desarrollando a través del seguimiento de una serie de parámetros, que, al igual que como apareció durante el COVID en el diario, esos parámetros de cómo iba la lucha contra la pandemia, acá podía haber un seguimiento público, pero bueno, de las principales cuestiones que hacen al avance y al fortalecimiento de una existencia inteligente y con sentimientos que buscan, ¿no es cierto?, hacerse fuerte en la existencia, que venga un bicho y no pase nada, una bacteria y no pase nada, si baja mucho la temperatura no pasa nada, si sube mucho no pasa nada, si cae un meteorito no pasa nada, si recibís un golpe muy fuerte en alguna parte del cuerpo no pasa nada. Entonces, para fortalecer esa existencia, que esos sujetos estén más sólidos, bueno, y viendo de forma comunitaria y siguiendo, hacer el seguimiento de cómo se desarrolla ese objetivo, mientras cada uno sigue con su trabajo, con su arte, con su música, con su poesía, pudiendo aportar de forma más directa, si quiere, o de forma indirecta, a través de sus impuestos o de algunos aportes. Esta es una cuestión también importante porque compatibiliza, es absolutamente compatible con toda una serie de objetivos fundamentales de las personas. Creo que es todo.